En este video vamos a modelar objetos. El objetivo es hacer este diorama que estamos viendo en la pantalla en este momento. Es una serie de objetos bastante simple, algunos detalles los he sacrificado en favor de la simplicidad, de hacer algo bastante sencillo, y los materiales también son nada complicados, solamente un color y algún otro parámetro que vamos a mover, y eso es todo. Este ejercicio de modelar el cañoncito, de modelar este pequeño diorama, es en realidad el pretexto para aprender las herramientas básicas de modelado. De modo que empecemos. Voy a empezar con el cubo por defecto, es bastante conveniente, y todas las tareas de modelado voy a hacerlas en este workspace que se llama Modeling. Algo que no mencioné ahorita es tomé como referencia para construir el cañón algunas imágenes que encontré en internet. Son cañones de los siglos, como del siglo XVI al siglo XIX, los cañones que se encontraban en los barcos. Entonces era el cañón aquí un cuerpo como de bronce más un carrito que lo soportaba, hecho en madera. Encontré, por ejemplo, esta imagen. La mayoría de imágenes las encontré buscando estos términos como cañón de barco antiguo, y me aparecieron muchas de las referencias. Por ejemplo, aquí encontré un cañón en una página en donde al parecer se comercian con cañones antiguos, y hay muchos elementos comunes. Está el cañón, tiene aquí como un otro cilindro que es el punto desde donde pivota para cambiar la rotación, tiene el carrito que lo soporta, y normalmente estos cañones estaban atados a la cubierta del barco, pues para evitar el efecto de que se fueran hacia atrás cuando disparaban. Pero esos son algunos detalles de los que vamos a obviar en favor de la simplicidad. Entonces voy a hacer el primer elemento que voy a modelar, es el piso de madera, algo como lo que tengo aquí. Entonces voy a hacer, a partir de este cubo, voy a hacer una de las tablitas que conforman el piso. Lo primero que voy a hacer es borrar la cara de la parte de abajo, porque es una cara que no necesito. Sin embargo, es una buena oportunidad para mostrarte las diferentes opciones que tengo para borrar elementos cuando estoy en modo objeto, en modo edición, perdón. Entonces estoy seleccionando vértices. Yo puedo cambiar los elementos que selecciono desde estos tres botones que tengo acá. Puedo seleccionar aristas, como en este caso, y también podría seleccionar caras. Entonces pues poder alternar entre diferentes modos de selección es mucho más cómodo. En este caso yo podría igual tener modo de selección vértices y seleccionar igual los cuatro vértices que componen la cara. Entonces en ese caso estoy seleccionando también toda la cara. Si presiono mi tecla X o la tecla suprimir, tengo este menú de qué es lo que quiero borrar. Entonces me voy a concentrar en estas primeras opciones. ¿Qué pasa si yo borro los vértices? Si yo borro los vértices, se me borran los vértices, pero también las aristas y las caras que estaban conectadas a esos vértices. Entonces básicamente solo quedaron estos cuatro vértices de arriba, que eran los que no tenían como nada que ver con la selección que yo tenía en la parte de abajo. Ahora, si yo elijo seleccionar aristas o edges, entonces lo que sucede es que me borran las aristas, pero me deja los vértices. Las caras que había aquí también desaparecieron porque desapareció una de las aristas como que las contenía, o las aristas que las contenían, pero los vértices siguen estando ahí. O la otra opción es borrar, y en este caso caras. Entonces cuando borro las caras, si borro solamente la cara y quedan los vértices y las aristas que estaban ahí. Entonces ahora quedé, si yo miro aquí en el espacio de trabajo layout en modo objeto, veo que ahora lo que tengo es una cajita destapada por la parte de abajo. Voy a volver aquí a Modeling y voy a seguir entonces manipulando esos elementos. ¿Cómo convierto este cubo en una tablita? Lo primero que yo puedo hacer es seleccionar los vértices de la parte de abajo. Recuerden que yo tengo prendida esta opción. Al hacer una cajita, selecciono no solo los vértices que tengo al frente, sino también los que tengo detrás. Y voy a moverlos hacia arriba. G para moverlos y Z para moverlos hacia arriba. Y voy a ponerlos un poquito más abajo
de esta línea roja que representa como el cero de las coordenadas, el origen de las coordenadas. Entonces, en otras palabras, estoy poniéndolo un poquito más abajo del piso. Voy ahora a seleccionar los vértices de encima, G para mover, Z para moverlos hacia abajo, y ahora voy a presionar la tecla Control para moverlos, haciéndolos coincidir con los intervalos de la cuadrícula y moverlos exactamente para que queden alineados con el piso. Entonces ahora tengo, digamos, un cubo aplastado o achatado, un cubo que tiene muy poca altura, y voy a convertirlo en una tablita. Quiero mostrarles otra operación que ya habíamos hecho por ahí en videos anteriores, y es escalar un objeto pero de manera no uniforme. Entonces voy a escalar esta lámina que tengo acá para que sea el doble de grande en todos los ejes menos en la Z. Entonces S para escalar, voy a decirle que el doble, es decir 2 en el teclado, y solamente que quiero que sea en X y Y pero no en Z, entonces voy a presionar Shift y Z. Entonces ahí solamente lo escalé al doble del tamaño en el eje X y Y pero no en Z, y Enter. Listo, ya esta tabla está cubriendo como todo el espacio que quiero que cubra, pero ahora voy a hacerla mucho más angostica. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a seleccionar solamente estos vértices de acá y voy a moverlos más o menos hasta por aquí 2 unidades de estas pequeñitas que veo acá, para que esa tablita me quede midiendo 2 unidades exactamente. ¿Cómo hago eso? Entonces, G para mover, X porque es en el eje X que voy a moverlo, y Control para poder ponerlo exactamente y que me mida. De hecho no lo voy a poner a que mida 2, sino a que mida 4 unidades de estas pequeñitas que tengo acá. Y de ese modo ya tengo una tablita que es hueca por debajo, porque esto nunca se va a ver. Entonces tener una cara aquí por debajo es como inoficioso. Y hay una cosa que quiero hacer adicional, y es que esta tablita sea un poquito más angosta, la parte de arriba que la parte de abajo, para poder tener, pues para poder que se vea que en efecto son tablitas como lo tengo acá. Entonces voy a seleccionar los vértices de encima, los voy a escalar pero solamente en la X, y de esta manera ya tengo la primera tablita de estas. La primera manera de convertir una primitiva en un elemento que yo quiero es transformando los elementos individuales. En este caso moví vértices, caras, borré una cara, cambié las proporciones de ese cubo, pero esta cajita en esencia sigue estando conformada por los mismos 8 vértices que conformaba el cubo original, solamente que cambiaron las dimensiones, no tenemos vértices adicionales. Esta es la manera más sencilla, digamos, de convertir una primitiva en un objeto que yo quiero. ¿Cómo duplico esta tablita para que no sea una, sino que sean varias aquí cubriendo de un área más grande? Lo que voy a hacer es seleccionar toda la tabla y voy a duplicarla. ¿Cómo se duplica un elemento en Blender? Tengo todos seleccionados, todos estos vértices seleccionados, todos los que conforman la tablita. Voy a presionar Shift D y ahora tengo un duplicado. Si presiono la tecla Control mientras voy ubicando esa copia, entonces la puedo poner para que quede exactamente al ladito, y los vértices de los extremos como que queden exactamente en el mismo lugar. Estoy hablando de estos vértices de acá. Entonces ya ubiqué la segunda tablita, pero ahora puedo repetir esa última opción, esa última acción que realicé, y para repetir esa última acción puedo presionar Shift y R. Entonces con Shift y R repito la última acción que realicé, y de esa manera voy a agregar, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tablitas más. ¿Qué es lo importante tener en cuenta en este paso? Voy a repetirlo, y es que duplicar la tabla y moverla al lado pues lo realizo en una sola acción, porque si yo duplico la tabla, por ejemplo, Shift D para duplicarla, y no sé, la pongo por ejemplo en este sitio, y después la muevo nuevamente para ponerla en donde
en donde corresponde. Entonces ya no va a funcionar el comando Shift R, porque la última acción que realicé no fue duplicar el elemento, sino fue moverlo. Entonces Shift R lo que hace es que me mueve el elemento pues otra vez como en la misma dirección en que yo lo moví la primera vez. Entonces es Shift D para duplicar. No voy a soltar el elemento ya que quedo automáticamente como moviéndolo, sino que de una vez lo voy a poner al lado. Tengo presionada la tecla control para ponerlo exactamente que coincida al ladito al lado de la tabla original. Y ahora para repetir la última acción, Shift R, y voy a agregar 9 tablas más para que entre todas las tablas me abarquen un área como de 2 unidades por 2 unidades, no, por 4 unidades por 4 unidades acá de estas unidades grandes que veo cuando hago zoom. Entonces ahora tengo una plataforma cuadrada compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 tablitas. Listo. Y tengo modelado el primer elemento de mi diorama, que es el piso. Ahora vamos a modelar el segundo elemento de nuestro diorama, que es la base o el soporte del cañón, esta parte de acá. Para eso hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo voy a hacer a partir de un cubo, pero yo podría hacer que ese cubo, pues voy a agregar el cubo en modo de edición. Entonces yo puedo dar Shift A para agregar un nuevo elemento, venir aquí al menú Add y agregar un cubo. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo estoy haciendo en modo de edición, entonces en realidad no estoy agregando un cubo como un objeto independiente, sino estoy agregando más geometría al objeto que ya tenía. Por favor, nota que cuando yo vengo aquí a modo objeto, yo no puedo separar, no puedo seleccionar aparte las tablas del cubo y solamente tengo un objeto que se sigue llamando cubo acá. Entonces, eso es algo con lo que normalmente hay que tener cuidado, es que partes del modelo quiero que sean un solo objeto y qué partes del modelo quiero que sean un objeto independiente. Voy a agregar un cubo nuevo, pero lo voy a hacer desde el modo objeto. Entonces podría salir a modo objeto aquí mismo en el workspace de modelado y agregar un cubo. Y ahora sí, ese cubo es un objeto independiente. Noten que yo salí a modo objeto con el shortcut que es Tab. Bueno, entonces este objeto que ya había modelado el piso, aquí corresponde pues se llama cubo porque empecé desde el cubo que estaba ahí por defecto. Lo voy a renombrar, entonces podría ponerle, por ejemplo, piso de nombre. Eso lo hice dando doble clic y escribiendo el nuevo nombre ahí. Voy a seleccionar este cubo que acabé de agregar, que Blender lo nombra automáticamente como cube.0001, y voy a renombrarlo como, por ejemplo, base. Lo voy a poner como nombre y voy a entrar a modo edición y voy a empezar a transformar este cubo que tengo aquí en un objeto parecido como a esta base del cañón. Entonces aquí ya no me funciona simplemente mover estos vértices para tratar de obtener la forma que quiero, sino que aquí tengo que agregar geometría adicional y vamos a ver varios métodos para tener vértices adicionales. Entonces lo primero que quiero hacer es hacerlo un poquito más angosto. Voy a escalarlo, S para escalar, X para indicar que va a ser solamente en el eje X, y voy a ponerlo, por ejemplo, a 0.8 en el teclado numérico y Enter. 0.8 del tamaño original, entonces ya es más angosto. Lo siguiente que voy a hacer es voy a seleccionar los vértices de la parte de abajo y voy a moverlos en la Z, en el eje Z. Voy a moverlos hasta este punto donde quedan un poco más arriba del piso, o sea, un poco más arriba de esta línea roja o rosada que tengo aquí, que me indica el eje X y me indica también como el 0 de las coordenadas. Y la parte de arriba voy a moverla un poco hacia abajo. Digamos que esto quede de alto 3 unidades. Y quedo con ese cubo, pero ahora escalado para que parezca más como una laminita.
entonces, primer método para agregar nueva geometría. Voy a seleccionar todo y con clic derecho tengo esta opción que se llama subdividir. Lo que hace es que cada cara me la está dividiendo, me está creando más vértices y más aristas, y yo podría hacer, pues tendría más flexibilidad para con esos vértices y esas aristas nuevas hacer más cosas. Yo podría, por ejemplo, ya no mover todas las caras de la parte de encima, sino solamente mover estas caritas o algo como eso. Bueno, entonces que tengo más geometría para trabajar. Voy a hacerlo nuevamente para mostrar lo siguiente. Entonces clic derecho, subdividir, y aquí en esta pestañita las opciones de la última operación que realicé, puedo aumentar el número de cortes. Entonces yo podría, por ejemplo, tener, donde antes había una cara, ahora tengo 9. Puse 2 cortes aquí en lugar de la opción por defecto, que es 1. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a ver otra forma de tener nueva geometría para obtener como formas diferentes de las que tengo acá. Y es una opción muy usada que se llama extrusión. Para eso, aquí está la herramienta activa, Extrude Region, pero prefiero no hacerlo con la herramienta activa. ¿En qué consiste? Voy a cambiar aquí el modo de selección caritas y a tener la herramienta activa, y ahorita les digo por qué no me gusta. Entonces yo podría, por ejemplo, seleccionar estas dos caras, tiro del gizmo y estoy extruyendo. Extruir es crear geometría adicional a partir de las caras que tengo seleccionadas. Entonces yo podría seleccionar, por ejemplo, estas caras. Las voy a extruir un poco hacia arriba. Y ahora selecciono estas dos, esta carita de acá y esta carita de acá, y también las extruyo. Entonces ahí lo acabo de hacer con la herramienta activa. ¿Cuál es el problema y por qué no me gusta utilizar las herramientas activas sino los shortcuts? Primero porque es mucho más rápido, en lugar de tener que venir yo aquí a activar una herramienta y después utilizar el gizmo. Es mucho más rápido con los shortcuts. Pero también porque puedo empezar a hacer cosas que no quiero, puedo empezar a dañar accidentalmente mi modelo. Por ejemplo, supongamos que no me acuerdo que tengo activa la herramienta extrusión y tengo la selección, que es esta carita de aquí, la tengo por acá fuera de la vista, y yo estoy tratando de seleccionar estas caras de acá, pero no las puedo seleccionar. No me acuerdo que tengo activa la herramienta de extrusión, y sin embargo miren ustedes el desastre que hice con esa carita que tenía seleccionada por allá. Entonces esa es una de las razones por las cuales yo prefiero utilizar los shortcuts. Tener siempre como herramienta activa la herramienta selección, y más bien utilizar los shortcuts para extruir. ¿Cómo extruyo utilizando los shortcuts? Entonces lo mismo, voy a seleccionar las dos caritas que quiero extruir, pero ahora voy a presionar mi letra E en el teclado. Y con la letra E hago exactamente lo mismo que estaba haciendo ahorita. Estoy extruyendo y miren que siempre la herramienta activa es la herramienta de selección, lo cual para mí es muy conveniente. Entonces, tener muchas herramientas aquí que ahora puedo poner como herramienta activa tiene sus ventajas, sobre todo cuando estamos empezando y no nos acordamos de los shortcuts, pero por norma general es mucho mejor aprenderse los shortcuts y además se trabaja más rápidamente. Mira que yo solamente tengo que seleccionar y E para extruir, y me ahorré tener que venir aquí a buscar la herramienta, volver otra vez al viewport para realizar la operación. Es mucho más rápido así. Bueno, entonces esa es nuestra segunda herramienta para crear más geometría de la que ya tenía y poder hacer formas más complejas, es extruir. Sin embargo, el problema que tengo con esta figura es que no estoy del todo contento con las proporciones. Entonces voy a cambiar otra vez aquí a mi selección de vértices y podría seleccionar esta región de la mitad y voy a hacerla aún un poquito más angosta. Entonces la voy a escalar, S para escalar, pero solamente en la X. Entonces presiono una vez la tecla X y escalo esto un poquito hacia adentro. Y voy a hacer lo mismo con las caras de afuera. Entonces selecciono estas caras de acá, estas caras de acá, S para escalar, X para moverlo solamente en la X, y voy a ajustarlas hasta que esta pieza quede más o menos de las dimensiones que yo quiero. Si yo quiero, por ejemplo, que esta región de acá, como el último escaloncito, llamémoslo, sea un poquito más ancho
y un poquito más angosta, por ejemplo esta parte de acá. Entonces voy a hacer exactamente eso, voy a seleccionar estos vértices y voy a moverlos hacia atrás, es decir, voy a moverlos en la Y. G para mover y los voy a mover un poquito hacia atrás. Y lo mismo voy a hacer con estas caras de acá. G para mover, Y para moverlo solamente en la Y, lo voy a mover un poquito hacia atrás. Entonces esta forma ya me gusta un poco más. Voy a ir aquí a mi workspace de layout y veo que esta forma me gusta mucho más para representar un cañón, o al menos la base de un cañón. Pero voy a agregar otro cubo aquí, voy a hacer un proceso similar al que ya había hecho para mostrar cómo esa herramienta de extrusión a veces conduce a mala topología. Voy a moverlo un poquito en modo objeto, lo voy a mover un poquito hacia el lado y voy a hacer algo parecido a lo que hice ahorita. De hecho voy a trabajar es aquí en mi layout de modelado. Voy a mover estos vértices hacia arriba. Estos vértices los voy a mover hacia abajo. Y voy a hacer algo parecido a lo que había hecho hace un momento. Clic derecho, subdividir. Voy a decirle que sean 2 cortes. Y miren lo que podría pasar. Primero, voy a seleccionar, modo de selección caras para que sea más fácil. Voy a seleccionar nuevamente lo que había seleccionado hace un momento, que son estas 2 caras. Primer modo en que yo puedo terminar con mala topología. Miren ustedes que aquí las caritas se me están dibujando con un punto en el centro. Ese punto se representa desde donde selecciono yo cada carita. Entonces donde sea que haya un punto hay una cara. Voy a extruir, E para extruir, o también lo podría hacer con la herramienta activa. E para extruir, pero voy a cancelar esa acción. Entonces presiono la tecla Escape o presiono el clic derecho y cancelé esa acción. Miren el resultado, miren que parece que hubiera cancelado la extrusión, pero en realidad tengo unas caritas diminutas acá. La extrusión nunca se canceló y las caras que creé adicionales ahí están, aunque yo no las vea. Voy a mover estas caritas un poquito, G para mover, y miren que ahí debajo escondidas estaban las caras que recién creé. Entonces esto es una forma en la que uno termina muy fácil con mala topología. Hay un modo de remediarlo, pero no es el botón mágico que me remedie todos los problemas de topología, y es yo puedo venir aquí a modo de selección vértices, voy a seleccionar toda la malla, clic derecho y hay una opción que dice remover vértices dobles. Le doy acá a remover vértices dobles y acá abajo me sale la notificación de que removí 12 vértices. Entonces limpié un poco la malla. Esa opción también debe estar por aquí en vértice, remover dobles. Entonces esa es una manera de arreglarla, al menos ese tipo de mala topología que son las caras superpuestas, pero es mejor evitar desde un principio esa mala topología. Otra manera, voy a seleccionar estas 2 caras y las voy a extruir. Entonces E para extruir y las voy a poner por aquí arriba. Y ahora voy a seleccionar estas 2 y voy a extruirlas nuevamente. Y entonces en apariencia, miren, sobre todo en modo objeto, parece como si esta forma y esta forma pues fuesen muy similares, como si el resultado fuese el mismo. Pero no lo es porque al haber extruido de esa manera, miren que si yo muevo estas caras un poquito hacia adelante, resulta que tengo estas caras internas acá que no me prestan ningún beneficio. No es útil tener esas caritas ahí escondidas y va a ser muy problemático para otras operaciones que fuéramos a hacer después, o por ejemplo para agregar un material un poquito más complejo. Eso sería un problema muy grande, empezaría a tener dificultades ahí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ese sí es una situación más difícil de arreglar, al menos con los conocimientos que tenemos hasta ahora. Entonces es mejor evitarla desde el principio. Más fácil, miren la diferencia, selecciono estas 2, E para extruir, y luego selecciono estas 2 y E para extruir nuevamente. Entonces ahora si yo selecciono estas 2 caritas, miren que estas 2 caritas están pegadas al resto de la forma de la base
del cañón. Entonces este objeto no lo necesito, lo agregué para mostrar esos malos casos de topología, esos malos ejemplos de topología, lo voy a borrar y continuemos con el modelado. Este parece un buen momento para guardar el archivo, de hecho debí haberlo guardado antes, entonces voy a ir aquí a donde dice File, el menú File, y le voy a decir guardar como, voy a buscar una ubicación conveniente para mi archivo y le voy a poner de nombre, puede ser diorama o cañón, y le voy a dar guardar. La verdad es que debía haber hecho esto antes y siempre es buena idea guardar el trabajo frecuentemente. Voy a pausar este video aquí, creo que ya está bastante extenso. En el siguiente video continuaremos con el modelado del cañón.